Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 473. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite cada día reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Estamos muy agradecidos con Él por darnos esa oportunidad de todos los días estar estudiando su palabra y de conocerle un poco más. Damos también las gracias a cada persona que toma ese espacio de tiempo, ¿cierto? Que se esfuerza por estar cada día en el grupo, que se esfuerza por crecer cada día en el conocimiento de Dios. Doy un saludo especial para el hermano Enrique, para la hermana Yolanda, para la hermana Xiomara, Dios les bendiga. Por ahí vi también a mi hermanita, a cada persona que se esfuerza por estar con nosotros. Tenemos propósitos con este grupo, mis hermanos. La misión principal, compartir este grupo con aquellos que no conocen a Cristo, que rechazan la palabra, que no nos aceptan una invitación a la iglesia. Debemos intentarlo siempre. Y tenemos propósitos ya generales, que son conocer a Cristo a través del Evangelio, a través del estudio sistemático de la Biblia, y crecer en la comunión con Dios a través de la oración, ¿cierto? La idea es esa básicamente. Entonces vamos a dar unos minutos para que aquellas personas que apenas están viendo el anuncio puedan ingresar, para que aquellas personas que de pronto no lo han visto lo puedan ver. De igual manera recordarles, estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el libro de Samuel, el primero de ellos. Estamos en el capítulo 5, para que usted se ubique en su Biblia. Primera de Samuel, capítulo 5. El tema que vamos a trabajar hoy se llama Cristo, el arca del pacto. Cristo, el arca del pacto. Para que estemos entonces atentos en este momento al grupo de oración. Vamos entonces a ir ubicándonos en la Biblia, recordándoles que mañana con el favor del Señor estaremos también a esta misma hora para que podamos estar, digamos, atentos en este caso. Recordarles también que mañana los que son en este caso mañana tenemos también las inscripciones al culto para los que de pronto ya están asistiendo, de los nuevitos del grupo de oración. Se pueden inscribir desde las 8 de la mañana. Si alguien no tiene el teléfono me lo puede indicar, de pronto de los que escuchan el grupo en otros horarios y demás, me lo pueden pedir ahí por Messenger y yo con gusto les doy los teléfonos. Recordarles, primera de Samuel capítulo 5 versículo 1, vamos a dar 2 minuticos más para que los que faltan puedan ingresar. Recordarles de igual manera en este caso, el día domingo no tendremos grupo de oración, pero el día lunes sí, a las 8 de la noche, el día martes a las 7:10, día miércoles por Zoom, día jueves a las 8:35 y día viernes, así como hoy, en este caso a las 8 nuevamente. Entonces, estemos atentos, busquemos la escritura, organicemos nuestra casa, organicemos todo para que podamos estar en la presencia del Señor. Vamos a hacer una oración corta pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos permita en este momento concentrarnos en su palabra y hacer este grupo para la gloria de su nombre. Empecemos entonces con esta oración corta. Amado Jesús, Señor y Salvador nuestro, nos presentamos de ti entendiendo, Señor, que no somos dignos de estar en tu santa presencia, Señor. Sin embargo, venimos por tus méritos, Señor, porque tú rompiste el velo y nos has permitido entrar al trono de gracia. Señor, tu poderosa sangre nos ha librado del aguijón de la muerte, nos ha dado vida eterna, nos ha dado comunión con el Padre. Señor, ha restaurado nuestras vidas, nos has dado nueva vida y vida en abundancia. Señor, te agradecemos por ese plan maravilloso de salvación. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos esta salvación tan grande. Precioso Jesús, amado Dios de los cielos, eterno Señor y Dios, te pedimos que en esta noche tú nos guíes para que podamos estudiar tu palabra, Señor, y que la podamos llevar a la práctica, Padre. Que no sea un tema más en nuestras vidas, sino que más bien lo tomemos como algo que necesitamos para crecer espiritualmente, para que nosotros abandonemos las cosas del mundo que todavía afectan nuestra comunión contigo,
de modo, Señor, que podamos tener una convivencia con el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, que es el tabernáculo de Dios, que es en estos tiempos el lugar donde el Espíritu habita y donde podemos tener comunión plena. Señor, que nuestra vida, Señor, glorifique tu nombre. Nos concentramos en este momento. Te pedimos que quites toda distracción del maligno y que nos ayudes a estar atentos a tu palabra. Señor, esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Empiezo con la lectura de primera de Samuel. Dice así: Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron a Ebenezer, de Ebenezer a Asdod, y la pusieron junto a la estatua de Dagón, en el templo de ese dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos separadas del tronco. Por eso hasta el día de hoy ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod, incluso los sacerdotes, pisan el umbral. Versículo 6. Entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: El arca de Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque es de Dios que ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca de Dios de Israel? Trasladen el arca de Dios de Israel a la ciudad de Gad, respondieron los jefes, y así lo hicieron. Después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero traído el arca de Dios de Israel, repito el versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar: Nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos. Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: Llévense el arca de Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Bueno, hemos terminado este capítulo 5 del libro de Samuel. Es un capítulo corto, le aconsejo cuando pueda lo lea nuevamente para que pueda entenderlo todavía mejor. Pero en este momento le pido que esté muy atento a la explicación para que no se la pierda y pueda entender lo que aquí está pasando. Recordemos el tema: Cristo, el arca del pacto. Cristo, el arca del pacto. En este capítulo, básicamente lo que estamos viendo es una continuación del capítulo anterior. Habíamos visto en el capítulo anterior las consecuencias de los actos del pueblo de Israel y sobre todo de sus sacerdotes. Entonces habíamos visto que el pueblo de Israel había perdido en batalla con los filisteos, ¿verdad? Que eran poblaciones cananeas, y en este caso se había perdido la batalla con ellos. Más de 34,000 muertos en este caso, le habían robado el arca, se había muerto Elí, se había muerto su nuera, sus dos hijos, ¿cierto? Ya lo recordamos ahí. Esas son las consecuencias de lo que estaba viviendo Israel a causa de su pecado. Y en este caso se nos describe, directamente el arca del pacto que había sido robada y que había sido llevada a 3 ciudades filisteas: Asdod, Gad y Ecrón. Estas poblaciones todas adoraban a un dios de la agricultura. Ese dios de la agricultura era el dios Dagón. Y ese dios es dejado en vergüenza ante la presencia del Dios de la Biblia en este capítulo. Pero no solo ese ídolo sufrió, sino también los filisteos sufrieron la ira de Dios, al punto de que deciden regresar el arca al templo de Dios en Israel. Recordemos que el arca era un cofre de madera recubierto de oro que contenía las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, la vara de Aarón
y un trozo de maná, del maná que el pueblo había recogido en el desierto cuando el Señor los alimentaba. Y encima de ella tenía la tapa del propiciatorio. Básicamente en esa tapa caía la sangre de los sacrificios de expiación, con lo cual se perdonaba el pecado de Israel y se apaciguaba la ira de Dios. Esta arca contenía en sí la presencia de Dios, todo lo necesario para que el pueblo pudiera estar en comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero que aprendamos en este capítulo, mis hermanos? Vamos a ver tres aspectos de Dios. Este capítulo nos muestra en particular aspectos de Dios, características del Dios al que nosotros seguimos y nos van a ayudar a conocerlo mejor. Por lo tanto, es muy importante que usted le ponga muchísima atención a estos tres aspectos. El primer aspecto de Dios que vemos en este capítulo es que solo Él es Dios. Solo Él es Dios. Y ponga mucha atención. Mire lo que dice el versículo 1 al 3. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. A ver si ustedes entendieron lo que yo acabo de leer. Esta gente se había robado el arca del Señor, que ya les describí que era, ¿cierto? Era un cofre que contenía las 2 tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, ¿verdad? Ya entendemos que ahí era donde se colocaba la sangre, parte de la sangre del sacrificio para el perdón de los pecados de Israel, para la expiación del pecado del pueblo, ¿correcto? Bueno, esa arca se la habían robado y la colocaron en un lugar donde los filisteos en Asdod adoraban a Dagón al mismo tiempo. Entonces es como que los pusieron frente a frente, ¿verdad? Pusieron el arca y al frente estaba la estatua de Dagón, para que más o menos ustedes lo entiendan. Ahora bien, para los filisteos era normal adorar varios dioses al tiempo. Por eso ellos intentaron poner en un mismo lugar el arca de Dios y la estatua de Dagón. Eso sucede en estos días, mis hermanos, donde las personas quieren adorar lo que les parece bien. Y al final las personas aceptan adorar el Dios que más les conviene. Entonces no adoran al Dios de la Biblia, aunque dicen que es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque le quitan cosas o le ponen cosas que no tiene. Se diseñan un Dios conforme a sus necesidades, un Dios a la carta, lo que les conviene. En el caso de Dagón, miren esto, los filisteos lo adoraban porque les garantizaba comida. Recuerden que Dagón era el dios de la agricultura. O sea, si ellos lo seguían, ellos pensaban que ese dios les iba a garantizar buenos cultivos, comida. Eso es muy común verlo hoy en día. Las personas, por ejemplo, adoran el dios dinero, adoran el dios poder, ¿cierto? Ese es el mismo Dagón, pero con otro nombre, ¿cierto? Esos dioses, al igual que Dagón, no se pueden mover. Y ante el Dios de la Biblia son como polvo. Ahora, noten el celo y la astucia del Señor para mostrar su identidad a los filisteos. Es decir, acuérdense que el punto es que solo Él es Dios. Y el Señor está permitiendo esta situación para mostrar eso a los filisteos. Ese es el propósito en este punto. Que ellos sepan, que el mundo sepa que solamente Él es Dios. ¿Sí? Entonces, Él tiene un celo y una astucia especial para mostrarlo. Es decir, desde el arca, estando el arca encerrada al mismo tiempo en un lugar con la estatua de Dagón, Él derrumba la estatua de Dagón y la pone de tal manera que quede postrada frente al arca en señal de adoración. Es como que la estatua se estaba humillando ante el arca de Dios, ¿cierto? Yo me preguntaba cuando entendí esto, ¿cómo se sentirían los habitantes de Asdod que tenían su confianza puesta en una estatua como, por ejemplo, muchos la tienen puesta en la estatua de María? O como el hombre tiene puesto su confianza en el dinero, o en su poder, ¿cierto? O en su sabiduría. Entonces, ¿cómo se sintieron ellos al ver que esa estatua no había podido hacer nada ante la presencia del Dios verdadero? ¿Saben que el texto nos responde eso? El texto dice que ellos no entendieron. O sea, aunque ellos vieron que Dios efectivamente había cogido la estatua y la había puesto en señal de adoración frente al arca,
Ellos, en lugar de entender que el Dios de la Biblia era superior al Dios que ellos decían seguir, ellos lo que hicieron fue ayudar a su Dios a levantarse. Porque el Dios de ellos no pudo por sí solo pararse. Entonces le ayudaron. Y en contraste, miren esto, mis hermanos. Ahora, cuando usted revisa la Biblia, usted va a encontrar un contraste total con el Dios Dagón, que no puede pararse por sí solo. Que toca que le echen cementico en los brazos porque se le habían caído, ¿cierto? Que les tocó pegarlo. En contraste, nuestro amado Señor y Dios Jesucristo, Él fue llevado a la cruz y fue bajado muerto de allí. Sin embargo, al tercer día, Él se levantó. Por sí solo, Él resucitó. Es que no hay otro Dios como Él. Él no es una estatua, mis hermanos, Él está vivo. Por eso, si usted quiere ver a Dios, mire a Cristo. Y esto no es que yo me lo invente, esto lo dice Colosenses 1, y perdón que no les coloque el versículo, lo pueden buscar porque ahí no lo alcancé a colocar. Colosenses 1 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Qué belleza, ¿cierto? Solo Él es Dios. Esa es la primera característica, el primer aspecto que este capítulo nos muestra acerca de Dios. Bonito saber que solo Él es Dios, nadie más. Lo segundo, solo Él es juez. Solo Él es juez. Miren lo que dice el versículo 6 y 7, pongamos atención, solo Él es juez. Dice, entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores, y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró, el arca de Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros, y escuchen, y contra nuestro Dios. O sea, ellos, a pesar de todo lo que estaban viendo, decían, no, Dagón sigue siendo nuestro Dios. Mis hermanos, en el capítulo 4 vimos que el arca del pacto fue raptada y que no concedió la victoria que en otras ocasiones se le había concedido a Israel cuando llevaban el arca. Eso fue impresionante para los israelitas. Entendemos que esto sucedió porque el Señor había quitado su presencia del arca. O sea, en sí el arca no tenía poder. El poder del arca era cuando la presencia de Dios habitaba allí. Pero debido al pecado del pueblo, la presencia de Dios había abandonado el arca. Sin embargo, Dios en este capítulo muestra que cuando su nombre es pisoteado, como en este caso, habían puesto el arca en un lugar pagano, Él ejerce justicia y los filisteos estaban viviendo la justicia de Dios. Pero aclaremos, mis hermanos, que los filisteos tuvieron su oportunidad de arrepentimiento. Cuando vieron que su dios Dagón era falso y no servía para nada, ellos debieron haber decidido adorar al Dios de la Biblia, si es que nosotros podemos decidir algo. Pero sin embargo, ¿qué decidieron? Seguir adorando a Dagón. Hermanos, el juicio de Dios fue descargado sobre esas poblaciones de manera totalmente justa. Asimismo, será el juicio venidero contra nuestro planeta, contra esta tierra en este tiempo de la historia, mis hermanos. De la misma manera. Y se los voy a leer en el contexto del juicio venidero para que ustedes entiendan que esto tampoco no me lo estoy inventando, sino que es una realidad que va a suceder. Dice Apocalipsis 9:20, sin embargo los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. ¿Ustedes entienden lo que está pasando aquí? El Señor acababa de descargar un juicio de plagas, pero no con el propósito de matarlos, era con el propósito de que se arrepintieran. Pero cuando terminó la plaga, así como el coronavirus, no se arrepintieron. Siguieron haciendo sus fechorías. No se volvieron a Dios. Siguieron haciendo lo que antes hacían. Y por eso el juez descargó su juicio. En este caso contra los habitantes en este caso de los filisteos de Asdod. Pero de igual manera lo que estoy leyendo en Apocalipsis es lo que va a pasar contra los habitantes de la tierra en este caso. Muchos, mis hermanos, están aferrados a sus caprichos,
a sus deseos, a las cosas que les gustan hacer, a las cosas que comparten con el mundo. Y aun cuando el Señor ya les ha castigado y les ha mostrado de una y de otra forma, las personas no han regresado. Se van a enfrentar al juez. Mis hermanos, la Biblia dice, terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y ese Dios vivo es Cristo. Hemos visto, mis hermanos, hasta el momento dos aspectos de Dios, dos características de nuestro Dios. Solo Él es Dios, solo Él es juez, ¿cierto? Y el punto número 3, solo Él salva. Solo Él salva, en mi concepto el más importante. Solo Él salva. Dice el versículo 10 y 11, pongamos mucha atención. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar, ¿nos has traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos? Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron, llévense el arca de Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Este es un aspecto hermoso de Dios, solo Dios salva, pero hay que saberlo entender, así que pongan mucha atención. Hermanos, cuando yo llegué al final de esta lectura en este capítulo, yo tenía la esperanza de encontrarme con que el pueblo de Israel había unido a las 12 tribus, había hecho un ejército majestuoso y habían salido furiosos a matar a los filisteos para buscar el arca del pacto, porque se la habían robado. Eso era lo mínimo, ¿cierto que sí? O sea, yo le digo, mis hermanos, porque es que el único artefacto que podía ser utilizado para derramar la sangre de los sacrificios de los corderos, para perdonar los pecados y apaciguar la ira de Dios, era el arca. Ese era el artefacto por medio del cual el Señor los salvaba del juicio a los israelitas. Pero eso no sucedió. A Israel no le importó perder la presencia de Dios. Y esto definitivamente es consecuente con el hecho de que el hombre no busca a Dios. Es Cristo quien busca a los hombres, mujeres y niños que Él escogió para salvar. Hermanos, el propósito cuando Dios permite que rapten el arca era mostrarle a los filisteos que solo Él es Dios, que solo Él es juez. Pero el propósito también era mostrarle a los israelitas que solo Él busca a los que va a salvar. Por eso es que el arca regresó a Israel por voluntad de Dios. Eso no fue voluntad humana. La decisión de todo lo que sucedió en estas ciudades de Asdod y las otras dos, eso fue voluntad de Dios. Ahí no participaron los israelitas en nada. El juicio que se descargó sobre los filisteos fue obra de Dios. Y eso causó que el arca tuviera que ser, ¿qué? Regresada a Israel, para que Israel fuera salvo, porque sin esa arca Israel no tenía salvación, no tenía perdón. Y esto sucede también en el nuevo pacto, mis hermanos, y de ahí el título del tema de hoy. En Romanos 3:10, voy a leerles dos versículos, Romanos 3:10 y Lucas 19:10. Pongan mucha atención a lo que dice. Romanos 3:10 y 11 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Nadie. Nadie. La Biblia no dice, sí, hay dos, hay tres que quedaron medio vivos, no están muertos. No. No hay nadie que busque a Dios. Y Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, mis hermanos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solo Dios salva, mis hermanos. Quiero terminar con una ilustración. Hace unos años atrás, bastantes años atrás, vivía yo en medio de la pobreza acá en mi casa. En ese tiempo no estaban mis padres por acá. Me pasaba que cuando tenía mucha hambre me gustaba hacer papas fritas, pero no tenía mucho aceite ni tampoco muchas papas, entonces me tocaba tasarlas. Y me pasó algunas veces que la única papa que me quedaba estaba podrida. Entonces yo la pelaba y trataba de sacarle algo bueno, pero no, todo estaba dañado. Mucha gente no entiende que nosotros sin Cristo estamos como esa papa. Aunque nos esforcemos por buscar algo bueno en nosotros, no lo hallaremos.
Y como estamos muertos en delitos y pecados, nunca buscaremos a Jesús. Dependemos de que Él nos busque, como buscó a Israel. Por eso debemos dar gracias a Cristo, porque nos buscó y nos salvó. Y si usted no lo conoce todavía, arrepiéntase de su pecado y suplique por salvación. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Finalizamos entonces con estos 3 puntos y vamos entonces a orar. Recordémoslos para tenerlos en cuenta, estos 3 aspectos de Dios. Solo Él es Dios, solo Él es juez, solo Él salva. Amado Señor y Salvador Jesucristo, te agradecemos en esta noche por habernos permitido hacer este grupo de oración, Señor. Gracias por tu maravillosa palabra en este libro de Samuel en el capítulo 5, donde te nos revelas de manera tan clara, Señor, donde la gloria de Israel se había ido por causa del pecado del pueblo, pero esa gloria regresó por tu propia voluntad, Señor. Gracias, Dios, por esta predicación, gracias por este tema, Señor. Gracias por ayudarnos a aclarar nuestra mente aún más, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que nos bendice con sabiduría y con entendimiento, Señor. Te pido que ilumines las vidas de mis hermanos, que los ayudes a comprender mejor tu palabra, que los ayudes a avanzar en la fe, Señor, que los ayudes a aferrarse a ti, Señor, cada día más, Padre. Ayúdanos para saber cómo debemos educar a nuestros hijos. Ayúdanos para entender mucho mejor cómo debemos comportarnos en la casa del Señor, que es fundamento y columna de la verdad. Mi Dios amado, permite que nosotros nos comportemos con vidas santas, que nosotros nos apartemos del pecado, que no seamos necios como los filisteos, Señor, que a pesar de ver que sus dioses no tenían ningún significado, ningún movimiento, que no tenían vida, ellos prefirieron seguirlos adorando, Señor, y por eso el juicio era justo contra ellos. De la misma manera el juicio vendrá a la humanidad, Señor, porque se han hecho necios, y a pesar de que la luz vino al mundo, los hombres han rechazado la luz porque amaron más las tinieblas. Señor, yo te pido misericordia por aquellos que todavía no te conocen y que he tenido la oportunidad de predicarles, Señor. Te clamo que si es tu maravillosa voluntad, tú hagas, Señor, esa obra preciosa de llamarlos a tu presencia, Señor, de llamarlos a salvación, de resucitarlos de entre los muertos, Señor, de darles vida eterna por medio de tu Hijo, Jesús, por medio del plan de salvación que tú has ejecutado con perfección para la salvación de los hombres. Rey de los cielos, glorificamos tu nombre en este grupo y te pedimos que nos sigas guiando, que nos bendigas, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Si en tu buena voluntad, Señor, nos quieres respaldar con milagros, con señales, con prodigios, Señor, con conversiones, con salvación, Señor, con restauración. Dios, yo te pido que lo hagas, Señor. Yo te pido que restaures en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras vidas, todo lo que nosotros hemos hecho mal, Señor. Perdónanos y ayúdanos a aferrarnos a ti, mi Jesús, que eres nuestra única fuente de salvación. Señor, danos la fuerza para avanzar, Espíritu Santo. Redarguye nuestros corazones, limpia nuestros ojos con colirios, Señor. Ayúdanos a avanzar, Señor de los cielos. Espíritu Santo, que tú mores en cada tabernáculo, porque cada vida, cada cristiano es un tabernáculo donde el Espíritu Santo de Dios mora. Señor, que nosotros no vayamos a lugares donde el Espíritu Santo se sienta incómodo y quiera salir como salió de Israel. Señor de los cielos, hoy nos ponemos delante de ti, nos humillamos, Señor, y te pedimos que hagas tu voluntad en nosotros, que perdones nuestras culpas y que nos lleves a avanzar en la fe, Señor. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias porque has hecho muchas cosas hermosas por nosotros. Aparte de habernos salvado y de haber hecho esta obra tan impresionante, ejecutada de tal manera, Señor, nos provees todos los días nuestra comida, nos das lo necesario para vivir, aún en la salud estás con nosotros y también en la enfermedad. Señor amado, tú nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Señor, ayúdanos a permanecer firmes siempre, Señor, a pesar de las circunstancias, que nuestra fortaleza no dependa de los momentos, sino de lo que tú ya hiciste en la cruz del Calvario. Señor, fortalece nuestra fe, ayúdanos a crecer en el amor a tu palabra, en el amor a la oración, en el amor hacia los hermanos que están perdidos y no te conocen. Señor,
Glorifica tu nombre en este grupo, transforma a aquellos que te escuchan, aquellos que apenas están empezando a asistir, Señor, que ellos puedan entender que es importante congregarse, que es importante arrepentirse. Abre sus corazones y llévalos a la fe, que ellos empiecen a tener cambios palpables en su vida, frutos de arrepentimiento. Señor, te clamo por mi familia, por mis cuñados, mi suegra, mis padres, mis hermanos, Señor, por mis amigos, por aquellos que no te conocen y por los que te están conociendo. Señor, agrega, como agregabas en el libro de los Hechos, a los que tú quieres salvar. Amado Rey, te doy las gracias por esta oración y por este momento, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado en nuestro grupo de oración en el día de hoy. Les deseo que el Señor los bendiga mucho, que el Señor los guarde. A las personas que ven este grupo por YouTube, por nuestro canal de YouTube, en la parte de los comentarios yo les dejo ahí el link de Facebook por si ustedes quieren entrar a nuestro canal en Facebook, que puedan también participar en las noches en vivo. Dios los bendiga mucho y que estén muy bien.